Oremos con la lectio divina hoy lunes santo, lunes 3 de abril de 2023. Hagamos oración. Dios Todopoderoso, mira la fragilidad de nuestra naturaleza y levanta nuestra débil esperanza con la fuerza de la pasión de tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, capítulo 12, versos del 1 al 11. 6 días antes de la Pascua, Jesús se fue a Betania, donde estaba Lázaro, a quien Jesús había resucitado de entre los muertos. Le dieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro muy caro, ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Dice Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que lo iba a entregar: ¿por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios y se ha dado a los pobres? Pero no lo decía por esto porque le preocuparan los pobres, sino porque era ladrón y como tenía la bolsa, se llevaba lo que echaban en ella. Jesús dijo: déjala, que lo guarde para el día de mi sepultura, porque pobres siempre tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Gran número de los judíos supieron que Jesús estaba allí, fueron, y no solo por Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes decidieron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él los judíos se les iban y creían en Jesús. Reflexión. Estamos entrando hoy día en la Semana Santa, en la semana de la Pascua de Jesús, de su pasaje de este mundo al Padre. La liturgia hoy nos coloca el comienzo del capítulo 12 del Evangelio de San Juan, que enlaza el libro de las señales, el libro de la glorificación, que tenemos que aparece con claridad la tensión entre Jesús y las autoridades religiosas de la época y el peligro que corre Jesús. También, como tantas veces tratarán de matarlo, tanto es así que Jesús se ve obligado a llevar una vida clandestina, pues podían detenerle en cualquier momento. Jesús, perseguido por los judíos, llegaron hasta Betania 6 días antes de la Pascua de Jesús. Él está en casa de sus amigos Marta, María y Lázaro. Betania significa casa de la pobreza. Él estaba siendo perseguido por la policía. Quieren matarle. Pero aún sabiendo que la policía estaba detrás de Jesús, María, Marta y Lázaro lo reciben en su casa, le ofrecen comida. Acoger a una persona perseguida y ofrecerle comida era peligroso, pero el amor hace superar el miedo. Luego María unge los pies de Jesús durante la comida con medio litro de perfume de nardo puro. Era un perfume caro, muy caro, de 300 denarios. Inmediatamente seca los pies a Jesús con sus cabellos.
La casa entera se llena del olor de este maravilloso perfume. En todo este episodio, María no dice una palabra, solo actúa. El gesto lleno de simbolismo habla por sí solo. Lavando los pies, María se convierte en servidora. Jesús repetirá ese mismo gesto en la última cena con sus discípulos. ¿Y cómo es la reacción de Judas? Pues él critica el gesto de María, afirma que es un desperdicio. De hecho, 300 denarios era el diario de 300 días, casi un año. Así que el salario que él decía, el dinero que habría que darlo a los pobres, el evangelista nos cuenta que Judas no tenía ninguna preocupación por los pobres, sino que como era ladrón, él era como el encargado de las finanzas de los discípulos y todo el dinero que le echaban en la bolsa, pues él se lo quedaba, se lo robaba. Eh, Juicio fuerte que condena a Judas no condena la inquietud por los pobres, sino la hipocresía que usa a los pobres para promoverse y enriquecerse. Según sus intereses egoístas, Judas piensa solo en el dinero. Por esto no recibe lo que estaba pasando en el corazón de María. ¿No lo percibe acaso? Jesús conoce el corazón y defiende a María. Porque Judas mira el gasto y critica a la mujer, critica a María. Jesús mira el gesto y defiende a la mujer. Déjala, le dice, que lo guarde para el día de mi sepultura. Y Jesús añade después, porque pobres siempre tendréis entre vosotros. ¿Quién de los dos vivía más cerca de Jesús, Judas o María? Como discípulo, Judas convivía con Jesús desde hacía casi 3 años, 24 horas al día, formaba parte del grupo de los apóstoles. María se encontraba con él algunas veces al año, en ocasión siempre de las fiestas, cuando Jesús iba a Jerusalén y pasaba a visitarlos. Compartía con ellos tiempos, pero la convivencia sin amor no nos hace conocer, nos impide ver, y Judas era ciego, ciego total. Mucha gente convive con Jesús y hasta lo alaba con los cantos, con algunas oraciones, pero no lo llega a conocer de verdad, ni le revela. Dos afirmaciones de Jesús merecen un comentario detallado cuando dice, pobres siempre tendréis, déjale que lo guarde para el día de mi sepultura. Dice, pobres siempre tendréis. Quiso Jesús decir que no debemos preocuparnos con los pobres, visto que va a haber siempre gente pobre. La pobreza es un destino impuesto por Dios. ¿Cómo entender esta frase? En aquel tiempo las personas conocían el Antiguo Testamento de memoria. Bastaba que Jesús citara el comienzo de una frase del Antiguo Testamento y ya las personas sabían lo que seguía a continuación. El comienzo de esta frase decía, los pobres los tendréis siempre con vosotros. En Deuteronomio 15 está esto de el resto de la frase que la gente ya conocía y que Jesús quiso recordar era esta. Por esto os ordeno,
Debes abrir tu mano a tu hermano, a aquel de los suyos que es indigente y pobre en tu tierra. Según esta ley, la comunidad debe acoger a los pobres, compartir con ellos sus bienes, pero Judas, en vez de decir abre la mano a favor del pobre y comparte con ellos tus propios bienes, quería decir que se haga caridad con el dinero de los demás. Quería vender el perfume de María por 300 denarios y usarlos para ayudar a los pobres. Jesús cita la ley de Dios que enseñaba lo contrario, quien al igual que Judas hace campaña con el dinero de la venta de los bienes de los demás. No incomoda, pero aquel que como Jesús insiste en la obligación de acoger a los pobres y compartir con ellos sus bienes, este incomoda y corre peligro de ser condenado. Que lo guarde para el día de mi sepultura. La muerte en la cruz era el castigo más terrible y ejemplar, adoptado por los romanos para castigar a los subversivos que se oponían al imperio. Una persona condenada a muerte de cruz no recibía sepultura y no podía ser ungida, pues quedaba colgando de la cruz hasta que los animales se comían el cadáver, o si recibía sepultura, raza de indigente. Además de esto, según la ley del Antiguo Testamento, tenía que ser considerada como maldita por Dios. Jesús iba a ser condenado a muerte y una muerte de cruz, consecuencia de su compromiso con los pobres y de su fidelidad al proyecto del Padre. No iba a tener un entierro, por eso después de muerto no iba a poder ser ungido. Sabiendo esto, María se anticipa y lo unge antes de que lo crucifiquen. Con este gesto indica que aceptaba a Jesús como Mesías, aunque estuviera crucificado. Jesús entiende el gesto de la mujer y lo aprueba. La multitud y todas las autoridades del pueblo llegaron a casa de los hermanos porque allí estaba Jesús. Ser amigo de Jesús podía ser peligroso. Lázaro corría peligro de muerte. De hecho, por causa de la nueva vida que recibió de Jesús, los judíos decidieron matarlo. Lázaro vivo era la prueba viva de que Jesús era el Mesías. Por esto la multitud lo buscaba, ya que la gente quería experimentar de cerca la prueba viva del poder de Jesús. Una comunidad viva corre peligro de vida porque es prueba viva de la buena nueva de Dios. Para reflexión personal, María fue maltratada por Judas. ¿Te has sentido maltratado alguna vez? ¿Cómo has reaccionado? ¿Qué nos enseña el gesto de María? ¿En qué tipo de alerta nos pone la reacción de Judas? Hagamos oración. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es en la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Del Salmo 26. Alabado sea Jesucristo.